Hola a todos, hoy os traigo una receta de pan sin gluten perfecta para ahorrar energía. Y es que estos panecillos, o English muffins sin gluten, se preparan sin horno. Hace 2 años compartía con vosotros mi receta de panecillos sin levadura, que se preparan en sartén en menos de media hora. Te dejo la receta aquí arriba. Y algunos me comentabais que se parecen a los English muffins, que pese al nombre no son muffins, sino panes. Y es cierto, de aspecto son muy parecidos, pero a diferencia de aquellos panecillos, los English muffins sí llevan levadura. Es por ello que la masa necesita reposar un par de horas. En ocasiones se deja reposar incluso toda la noche, ya que los English muffins son panecillos típicos del desayuno. Otra diferencia con mi receta de panes sin levadura es que los English muffins emplean mantequilla y leche, lo que hace a los panecillos aún más esponjosos. Aunque si no consumes lácteos, te contaré las posibles sustituciones. Aprovecho en este momento para animarte a que te suscribas a mi canal y que actives las notificaciones. Y vamos a ver cómo se preparan estos English muffins sin gluten. Comenzamos preparando un prefermento con la levadura. Tengo todos los ingredientes pesados de antemano y de la leche o bebida vegetal que lleva la receta voy a añadir un poco en un vaso. Voy a añadir el azúcar. Esta ayuda a los panecillos a dorarse y los hace más tiernos, pero si no puedes consumirla, elimínala. Y voy a añadir la levadura seca. Si empleas levadura fresca, triplica la cantidad. Voy a añadir también un par de cucharadas de la harina de garbanzo. Y voy a remover tratando de deshacer los grumos lo mejor posible. Una vez que no quedan demasiados grumos, si queda alguno no pasa nada. Voy a tapar y voy a dejar reposar hasta que burbujee y aumente su tamaño. Mientras tanto voy a mezclar los ingredientes secos en un recipiente grande. Esto que tengo aquí es almidón de maíz. Si no puedes consumirlo, puedes sustituir por almidón de arroz. En este enlace de aquí arriba te cuento cómo prepararlo. Voy a añadir almidón de tapioca, pero puedes añadir almidón de patata en su lugar. Y voy a añadir el resto de la harina de garbanzo. La voy a tamizar porque la harina de garbanzo tiende a formar grumos. ¿Ves lo que te decía? Por último, voy a añadir la sal y voy a remover para que se integren todos los ingredientes. En el momento que el prefermento burbujee, lo añadimos a la mezcla de ingredientes secos. Añadimos también el resto de la leche o bebida vegetal y la mantequilla o margarina que deben estar a temperatura ambiente. Remueve para que todos los ingredientes se integren. Ahora mismo se trata únicamente de integrar todos los ingredientes y de que no queden partes secas. Vas a ver que la masa en este momento es casi líquida. No te preocupes, no has hecho nada de forma incorrecta. Tapa y deja reposar 1 hora. Transcurrida 1 hora, la masa sigue igual de líquida, como ves. Aquí vas a comprobar el efecto de la goma xantana sobre la masa. Añade la goma xantana y remueve un poco para que no se disperse en el aire al amasar. Y ahora, pues eso mismo, toca amasar. Puedes amasar a mano dentro del propio recipiente, con amasadora, o por ser una masa tan blanda, con varillas eléctricas con el accesorio de gancho. Fíjate cómo cambia la consistencia de la masa a medida que se va integrando la goma xantana. De tener una masa casi líquida, pasamos a tener una masa con mucha más tensión. Debes amasar unos 7 minutos. Cada tanto rebaña el borde del recipiente para que no queden partes sin mezclar. Y sigue amasando. Fíjate cómo va cambiando la textura. Ahora mismo la masa tiene mucha fuerza, pero queremos que se relaje o nuestros panecillos se encogerán al sacarlos de la sartén. Debes obtener una mezcla cremosa como esta que estás viendo. Sí, es una masa muy blandita, pero debe ser así. Engrasa muy bien una espátula, rebaña los bordes del recipiente y forma una bola con la masa. La propia receta tradicional con gluten de English muffins emplea harina de maíz para formarlos. Si no tienes harina de maíz, emplea harina de arroz. Pero no emplees ninguno de los almidones. La superficie de tus English muffins quedaría seca y se cuartearía. Espolvorea sobre la superficie de la masa y cubre bien. Espolvorea también una superficie de trabajo y vuelca la masa sobre ella. Hazla rodar para cubrir bien toda la superficie con harina. Ahora comienza a estirar con ayuda de un rodillo. La masa es muy blandita, así que asegúrate siempre de que la masa no se pega. Y añade más harina si es necesario. Estira hasta que la masa tenga poco más de 1 centímetro. Y en el momento que la tengas, llega el momento de cortar los panecillos.
Yo voy a emplear para ello un cortapastas de unos 7 centímetros de diámetro. Y para que la masa se pegue menos, voy a aceitar el filo. Ve cortando tus panecillos y colocándolos aparte sobre una superficie o bien enharinada o bien cubierta con papel de hornear. Si ves que se pega mucha masa al cortapasta, retírala y engrasa de nuevo. Y cuando no puedas recortar más panecillos, presiona los recortes hasta que se unan. Yo los voy haciendo rodar entre las manos y voy presionando. Cuando tengas tus panecillos cortados, puedes mejorar un poco los bordes. Ves que se han quedado un poco espeluchados de los lados. Toma un poquito de harina en los dedos y ve mejorando los bordes. Ahora cubre con film plástico y deja reposar hasta que doblen su tamaño. También puedes guardar toda la noche en el frigorífico si los quieres preparar por la mañana. Cuando hayan doblado de tamaño, comienza a calentar una sartén de fondo grueso a fuego medio, tirando alto. Mi cocina tiene 9 posiciones y yo estoy calentando en las 6. Cuando la sartén esté caliente, coloca con cuidado tus panecillos. Emplea una espátula para manipularlos sin chafarlos. Tapa la sartén, baja un poco el fuego, yo voy a bajar a la posición 5, y deja cocinar unos 6 minutos con la tapa puesta. Transcurrido ese tiempo, fíjate si están suficientemente dorados por abajo y vuélvelos. Los lados no queman, así que te puedes ayudar con la mano. Deja que se hagan otros 6 minutos, pero ahora sin poner la tapa. Si ves que se dora muy rápido, baja el fuego un poco, pero no retires antes de tiempo para que no encojan al sacarlos. Cuando estén listos, retira a un plato. Limpia la harina que quede en la sartén para que no se queme y cocina la siguiente tanda de panecillos. Y cuando los tengas listos, espera a que enfríen un poco y sirve, que como más ricos están estos panecillos es recién hechos. La forma tradicional de abrir un English muffin por la mitad es con un tenedor. Ve pinchando todo el contorno para abrirlo. Y fíjate qué miga más tierna. Estos panecillos son de verdad una gozada. Los que te sobren puedes conservarlos un par de días en una bolsa bien cerrada y tostarlos un poquito antes de comerlos. Quedan como recién hechos. Y los que no vayas a comer de inmediato, puedes congelarlos. Y antes de comerlos, calentarlos igualmente un poquito. Y nada más. Yo me voy a comer mis English muffins sin gluten y espero que os animéis a prepararlos en casa. ¡Un saludo a todos!